Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a demostrar una de las ecuaciones de la elipse. Una elipse que vamos a tomar como referencia que será esta, con centro en 0,0 y que será horizontal. Bien, entonces para demostrar la ecuación de la elipse, lo que queremos llegar, vamos a tomar un punto cualquiera. Supóngase que tomamos este punto de referencia, que lo vamos a denominar punto XY. Decir además que los focos, dado que están a una distancia c, como lo vimos ya en un pasado video, del centro, entonces tendrá este coordenadas de menos c, 0, y este otro tendrá coordenadas de c, 0. Recordemos que todos los puntos que estén sobre este eje X van a tener en su componente Y el valor de 0. Y en este caso, dado que está a una distancia c del centro, quedará hacia la izquierda menos c y hacia la derecha más c. Y lo que hay que hacer es comenzar por la definición de la elipse. Recordemos que en un pasado video vimos dicha definición y es simplemente que hay una suma de distancias que permanece constante. Es decir, la distancia que hay de este punto de referencia al primer foco y al segundo foco, si la sumo, va a dar siempre lo mismo, ya sea de este punto o de cualquiera de ellos. En todo caso, nosotros vamos a tomar este punto como referencia. Y entonces es a partir de ahí que vamos a comenzar a desarrollar nuestra álgebra para encontrar lo que sería la fórmula de la ecuación de la elipse para este caso en particular de 0,0 y que sea horizontal. Ok, comencemos diciendo entonces que esa distancia es precisamente 2a. Recordemos que la distancia a es la distancia que hay del centro a los vértices más alejados. Pero si esa definición de cualquier punto XY la llevamos, por ejemplo, a este punto, nos damos cuenta de que sería la suma entre la distancia de este punto a F1 y de este punto a F2. Pero esta distancia viene siendo esta misma, o sea que sería la suma de esta distancia y esta, lo cual da 2a. En otras palabras, esta distancia, la suma más bien de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos, viene siendo siempre 2a. La suma de las distancias siempre será 2a. Y esto lo vamos a igualar utilizando la fórmula de la distancia. Hay que decir que esta demostración tiene muchas cosas, tiene muchos elementos. Entonces no vamos, digamos, como a explicar cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí lo que sería el binomio al cuadrado, vamos a utilizar aquí lo que sería la fórmula de la distancia, entre otros elementos algebraicos. Es simplemente aquí la demostración. Habrá algunas cosas de las cuales habrá que recordar, echar mano, de pronto por ahí ver otra guía, pero si las explicara acá, se haría un video pues demasiado extenso. Bien, dicho esto, entonces recordemos la fórmula de la distancia. La distancia que hay entre este foco 2 y el punto X la puedo escribir así. Recordemos que la fórmula de la distancia es la raíz cuadrada entre las diferencias de las componentes en X, que en este caso sería X menos C elevado al cuadrado, más la diferencia de las componentes en Y, que sería Y menos 0, pues que viene siendo Y, y también lo elevo al cuadrado. Y a esto hay que sumarle la distancia que hay entre ese mismo punto y el foco 1, que dado que es una distancia, nuevamente la raíz cuadrada de la diferencia de los componentes en X, que sería X menos, ojo con esto, X menos C, es decir, X más C elevado al cuadrado, más Y menos 0, es decir, simplemente Y elevado al cuadrado. Y de aquí vamos a partir. Es esta la que tenemos que operar, reducir, cancelar términos, juntar otros, etc., hasta llegar a nuestra ecuación. Dentro de esas operaciones que hay que hacer, vamos a hacer lo siguiente. Esto que está aquí, mejor pasemos esta. Esta que está aquí sumando, la voy a pasar a restar al otro lado. Entonces nos quedará que 2a menos raíz cuadrada, estoy pasando de X más C elevado a la 2 más Y a la 2 va a ser igual a lo que no pase, que viene siendo esto, raíz cuadrada de X menos C elevado a la 2 más Y a la 2. Voy a elevar a ambos lados de esta igualdad, voy a elevar al cuadrado con el fin de eliminar esta raíz. Entonces lo que voy a hacer para que tengamos claridad es que este lo voy a elevar a la 2, este lado a la 2, pero este lado también lo voy a elevar a la 2. Y al elevar a la 2, pues se me va a cancelar esta raíz con este exponente. Pero al elevar a la 2 yo no puedo cancelar esta raíz porque aquí hay un binomio, entonces voy a elevar
resolviendo lo que es el binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado que es igual, el primer término al cuadrado, pues 2a al cuadrado da 4a a la 2. Menos, en este caso porque hay menos, 2 veces el primero por el segundo. Entonces 2 por 2, 4, me vuelve a dar 4a por el segundo término que sería esta raíz. Raíz de x más c elevado a la 2 más y a la 2. Voy por aquí, más este otro segundo término elevado al cuadrado, que de nuevo, como lo pensamos ahorita, aquí se podría cancelar esta raíz con este 2, quedando entonces x más c elevado al cuadrado más y a la 2. Este igual, pues va a ser este, vamos por aquí, y aquí se me canceló la raíz con este 2, quedando entonces x menos c al cuadrado más y a la 2. Bueno, como se puede ver en estos momentos tenemos todo este montón de términos, aquí hay un renglón muy extendido, tratemos de cancelar términos. Por ejemplo, ya vemos que estos dos son iguales, entonces cancelémoslos de una vez. También podríamos pensar en resolver este binomio al cuadrado y este al cuadrado a ver qué más podemos cancelar. Pero por ahora estos dos términos pasémoslos. O sea que aquí tengo 4a a la 2 menos 4a por esta raíz, que es x más c elevado al cuadrado. Mientras no saquemos esto de la raíz o mientras no eliminemos esta raíz, pues voy a estar pasando el radicando. Aquí esto es un binomio al cuadrado, vamos a resolverlo. Entonces nos quedaría x a la 2, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir 2xc, más el segundo al cuadrado, que es c a la 2. Ya cancelamos este término, entonces no nos queda sino por resolver este binomio al cuadrado. De nuevo, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo que es c al cuadrado. Le echamos un ojito otra vez al lado izquierdo y al lado derecho a ver qué hay de igual. Y nos fijamos en x a la 2, exactamente iguales, los cancelamos. Estos dos no los podemos cancelar porque aquí dice más y aquí dice menos. Pero c a la 2 sí se puede cancelar. Muy bien. Pasemos por aquí a este ladito para poder seguir resolviendo nuestra demostración. ¿Qué nos quedó a este lado? Nos quedó 4a a la 2 menos 4a y la raíz, recordemos que la raíz dice x más c elevado a la 2 más y a la 2. ¿Qué más nos quedó? Nos quedó este, pero bueno, lo voy a pasar para acá. O sea que lo que estaba aquí, ¿por qué lo voy a pasar para acá? Porque estos dos son términos semejantes. O sea que lo que estaba aquí sumando lo voy a pasar aquí a restar. Y si nos queda menos 2xc, y aquí tengo menos 2xc, pues eso hará menos 4xc. Y es aquí donde vamos. Bien, para poder seguir resolviendo, tratando de eliminar esta raíz, voy a pasar lo que es raíz hacia el otro lado, para poder ahorita elevar al cuadrado, y voy a pasar este a este lado. No sin antes, como podemos ver, hay tres términos, y entre esos tres términos hay un factor común, no sin antes cancelar este 4. O sea, que cancelando el 4, aquí me queda simplemente la a la 2. ¿Sí? Este xc que estaba aquí restando, lo voy a pasar a sumar, más xc. Y esta raíz, sin este 4, la voy a escribir al otro lado. Eso sí, si aquí estaba restando, aquí al otro lado, la voy a pasar a sumar. A raíz de x más c a la 2 más y a la 2. Todo esto está dentro de una raíz. Elevar al cuadrado para poder eliminar esta raíz. Entonces, a ver, lo que estamos haciendo es a este lado izquierdo elevarlo a la 2, a este lado derecho elevarlo a la 2. Al elevar a la 2, como esto es un binomio, tengo que aplicar binomio al cuadrado, o sea que nos quedará el primer término al cuadrado, lo cual da a la 4, más 2 veces el primer término, que es a la 2, por el segundo, que es xc, más el segundo término, que es xc elevado al cuadrado, es decir, x a la 2 y c a la 2. Vamos ahora a elevar este otro término al cuadrado, que es simplemente elevar a la 2 y eliminar esta raíz. Por lo que nos quedará x más c elevado a la 2 más y a la 2.
Y bueno, llegados a este punto, entonces dado de que aquí tengo que extender más todavía lo que estamos desarrollando aquí, que sería este binomio al cuadrado, vamos entonces a borrar lo que llevamos y ya continuamos. Bueno, aquí es donde vamos. Podríamos, ya de que todos los términos son negativos, podríamos pasar a que todos sean positivos, ¿por qué no? Entonces aquí nos quedaría b al lado, lo voy a organizar un poquito más, por x a la 2. Aquí nos queda un más a la 2 por y a la 2. Y aquí nos queda también más a la 2, b a la 2. Llegados a este punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir ambos lados, tanto este término como este, lo vamos a dividir entre a la 2, b a la 2, para poder llegar a nuestra forma canónica que enseguida la mostramos. Todo lo voy a dividir entre a la 2, b a la 2, cosa que se puede hacer, ¿cierto? Recordemos que aquí estamos aplicando propiedades de las igualdades y eso significa que ambos lados podría dividir entre la misma cantidad. Aquí en este caso elegí fue a la 2, b a la 2. Ahora, si yo divido entre a la 2, b a la 2, entonces lo que tengo a la derecha es simplemente 1. Y de aquí podría pensar en cancelar b a la 2, por lo cual nos quedaría x a la 2 sobre a la 2 de este primer término. Y de este segundo término podría pensar en cancelar a la 2, por lo cual nos quedaría y a la 2 sobre b a la 2. Y a esta ecuación queríamos llegar después de tanto trabajo algebraico, y esta es la ecuación de la elipse con centro en 0,0 y siendo esa elipse horizontal, es decir, más alargada en lo horizontal. Hay que decir que el único cambio respecto a si no es en lo horizontal más alargada, sino en lo vertical, es este. Escribamos lo que es una cosa muy sencilla, es simplemente que nos quedaría x a la 2, ya no sobre a la 2, sino sobre b a la 2. Y nos quedaría y a la 2 sobre a la 2. Es decir, dado de que en y sería más alargada, habría que dividir, como para hacer la comparación aquí, habría que dividir entre el número mayor al cuadrado. Recordemos que de esos tres números a, b y c, el mayor a. Y nos daría esta ecuación. Entonces esta para esta cuando es horizontal y esta cuando es vertical. Y adicional a ello, si el centro no estuviera en 0,0 nos quedaría algo así. Obviamente esta también tiene su demostración y la que voy a escribir también tiene su demostración, pero no la vamos a hacer. Vimos que la demostración es muy larga para llegar a una de ellas. Entonces nos quedaría x menos h al cuadrado. Estoy hablando de esta misma, o sea, una horizontal que tuviera como centro un hk. Estamos hablando aquí que ya para esta ecuación el centro sería h, k, donde h es un valor de x diferente de 0 y k también. Dividido, tomemos esta como referencia, dividido a la 2 más y menos k elevado a la 2 sobre b a la 2 y esto igual a 1. Entonces, para que podamos hacer la comparación, esta corresponde a esta, centro en 0,0 y siendo horizontal. Esta es la ecuación de aquella elipse que sea vertical, es decir, más abierto no, más alargado en lo vertical y con centro en 0,0, y esta sería una, dado de que el número mayor está dividiendo al que corresponde a x, sería una horizontal, pero ya no con centro en 0,0, sino con centro en h, k. Se imaginarán ustedes que si para llegar a esta, pues tuvimos tanto desarrollo algebraico, para llegar a esta ecuación, pues mucho más, pero no la vamos a demostrar. La única que nos quedaría faltando ahí sería aquella que no tenga centro en 0,0 y que sea vertical, obviamente sin tener en cuenta rotación de ejes. Y en ese caso nos quedaría prácticamente lo mismo, solamente que b a la 2 pasaría para acá y a la 2 pasaría para acá. Muy bien, eso es todo por este video. Muchas gracias por llegar hasta acá y no olviden suscribirse.